la siguiente sesión, que es algo especial en el sentido de que voy a intervenir un poco más de lo que es habitual en las presentaciones, porque aparte de presentar al ponente, quiero decir algo sobre el tema, sobre todo porque el tema es exactamente este libro que tengo en la mano, Votos Particulares, del profesor Andrés Ollero, y bueno, pues nos pareció conveniente al hablar, y ahora voy a decir por qué, ¿no? Al hablar de su participación en estas jornadas, bueno, pues elegir este tema precisamente en este momento y precisamente en estas jornadas. Y aprovechar la sesión pues para dar a conocer este libro, que por lo demás, si alguien tiene interés, podrán adquirir aquí mismo, dado que creo que han venido de la editorial para facilitar si alguien tiene ese interés. A continuación de la sesión, aquí mismo puede adquirirlo. Bien, como he dicho antes, sobre el ponente, Andrés Ollero Tasara es catedrático de Filosofía del Derecho, en su último destino en la Universidad Rey Juan Carlos, y ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Él es autor de numerosas obras en el ámbito de la filosofía del derecho, quizás yo creo que uno de los pocos representantes que todavía quedan de la corriente iusnaturalista, si queremos más clásica, o a lo mejor hay más representantes, o no se considera el iusnaturalista, y entonces luego, y cualquiera de las cosas me las puede corregir, pero sin duda alguna, pues uno de los grandes filósofos del derecho de nuestra disciplina, que tiene una dilatadísima trayectoria de publicaciones. Y, bueno, y de hecho, que además siempre lo suelo decir, él mismo ha recibido hace no demasiados años un homenaje bibliográfico en forma de un volumen muy extenso donde prácticamente pues todos los colegas del ámbito de la filosofía del derecho, que como podéis suponer pues se adscriben a corrientes y a tendencias muy diferentes, pues le rinden el merecido tributo y homenaje por toda su trayectoria. Él siempre ha tenido pues muy buena relación con nuestros colegas de Filosofía del Derecho de aquí, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, el profesor Luis Prieto Sanchís, que ya está jubilado, el profesor Alfonso García Figueroa, que es catedrático y que alguno de vosotros seguro que ha sido también vuestro profesor, Santiago Sastre, es decir, él tiene ese vínculo, y últimamente, pero ya también desde hace bastantes años, pues con quien habla y con todo el equipo de profesores del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde que en su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, que se ha prolongado algo más de los 9 años que dice la Constitución, sobre esto seguramente volveremos, pues le invitamos primero a nuestro posgrado, nuestro curso de especialista en justicia constitucional, que cada año llevamos a cabo en el mes de julio. Él aceptó, siempre ha tenido plena disponibilidad y, por supuesto, plena libertad en la elección de los temas y en su desarrollo, y eso ha sido muy interesante. Y algunos de vosotros, bueno, los que están ya en el máster, empezaría a ser imperdonable que no hayan cursado nuestra especialidad de justicia constitucional. Y los que estáis en el grado o en el doble grado, pues creo que deberíais considerarlo como una opción de futuro, ¿no? El cursar esa especialidad, porque tenemos ponentes también, por supuesto, el profesor Espín forma parte de esa especialidad, pero profesores, bueno, magistrados constitucionales de distintos países de Europa y de Iberoamérica, y por supuesto, pues también estudiosos de gran nivel, así que aprovecho ahí para recomendarlo. Desde entonces no nos ha fallado ningún año, a pesar de que su agenda durante los años como magistrado del Tribunal Constitucional, ahora también, porque sé que tiene una actividad intensa, pero en ese momento quizás más, pues es una agenda muy completa, pero siempre ha venido a Toledo a ese curso. Y luego, pues también le hemos invitado a estas jornadas en ediciones anteriores o a eventos de este tipo, siempre relacionados con la justicia constitucional, porque su experiencia pues nos ha parecido enormemente interesante y su aportación enormemente valiosa. Yo dije, y se lo dije a él, que le seguiríamos invitando cuando dejara de ser magistrado del Tribunal Constitucional, porque
a pesar de que siendo magistrado del Tribunal Constitucional su experiencia es muy valiosa y muy positiva, la condición de ex magistrado, también el profesor Manuel Aragón, que viene mañana, la reúne, creo que da un cierto plus de libertad, por lo menos a la hora de expresarse, siempre con el respeto de aquello del secreto de las deliberaciones que va en el juramento y alguna otra cosa, pero por supuesto el ya haber dejado de ser magistrado pues quizás da también ese plus. Y bueno, este es el motivo por el que le hemos invitado, y en una jornada sobre independencia judicial, desde que le llamé y hablamos del tema, se nos ocurrió este asunto de los votos particulares que él va a abordar. Ni que decir tiene que... Bueno, lo voy a expresar así, porque además mañana con el título del profesor Aragón seguramente volveremos a reflexionar sobre la idea. Es importante garantizar la independencia objetiva del juez ordinario, del juez constitucional. Es importante, pero también la independencia tiene algo profundamente subjetivo. Es decir, alguien puede ser capaz de juzgar, pues no sé, a su amigo íntimo, enemigo manifiesto, a su hijo, pero casi mejor que no lo tenga que hacer, ¿no? Y por eso se ponen esas garantías de independencia. Pero ese elemento profundamente subjetivo, si queremos, de que alguien es independiente y lo demuestra con los hechos, con independencia, valga el juego de palabras, de quién le propuso, de quién le nombró, de las etiquetas que ponen los medios de comunicación, de las etiquetas que ponemos a veces los propios juristas, me parece algo relevante. Y esto es algo que, por supuesto, se cumple en los 3 magistrados, en el caso del profesor Espín en activo, en el caso del profesor Ollero y Aragón, porque en el Tribunal Supremo, como ya sabemos, se está hasta el momento de la jubilación, en el Tribunal Constitucional se está 9 años, más lo que toque de propina, por lo que se retrasen quienes tienen que nombrar a los suplentes. Bueno, esta independencia, en este caso, también en el caso del profesor Aragón, tiene indicios muy cualificados, si queremos, consistentes en que quienes ponen etiquetas y analizan quién propuso y quién nombró y cuál sería, de acuerdo con eso, la actitud esperada de un magistrado, pues se deben decepcionar, sobre todo en ciertos casos paradigmáticos, cuando esa actitud no se cumple en absoluto, ¿no? Y esto es lo que sucede con el profesor Andrés Ollero. Creo que nunca que le he presentado he dicho exactamente, pero hoy es especialmente procedente, que ha sido, a veces creo que he dicho que ha sido diputado, pero nunca he dicho, ha sido diputado del Grupo Parlamentario Popular durante bastantes años, antes de ser magistrado del Tribunal Constitucional. Y fue propuesto al Tribunal Constitucional como magistrado, fue propuesto por el Congreso, en tu caso el Congreso, ¿verdad? Por el Congreso de los... Sí. Pues es que aquí el óptimo es difícil, porque claro, si tenemos que tener las salas y tenemos que tener... Vamos a alejarnos un poquito, a ver si los de Teams... No, el teléfono, bueno. Bien, vamos a ver si lo logramos. Como digo, le propuso el Grupo Parlamentario Popular, y en determinadas sentencias o decisiones en las que cabría, según las etiquetas, pensar que lo que el grupo que le propuso esperaba, no, digamos, su decisión ha ido claramente en contra de esos intereses o de eso que cabría esperar. Y sobre esto tiene que ver su libro y su ponencia, porque hablando sobre los votos particulares, obviamente el voto particular, yo creo que todos ya, pero bueno, a lo mejor los de primero todavía no hemos llegado a explicar esto un poquito más despacio. Ayer sí, en nuestra introducción, algo se dijo. En los tribunales, y en el Tribunal Constitucional particularmente, los magistrados que no estén de acuerdo con la decisión o con su fundamentación pueden emitir un voto particular, y el voto particular se publica conjuntamente con la sentencia. El voto particular concurrente significa estoy de acuerdo con la decisión pero no con la fundamentación. El voto particular discrepante significa no estoy de acuerdo con la decisión y por lo tanto no estoy de acuerdo con la fundamentación, y voy a explicar por qué. Esto a mí me parece, no existe en todos los países del mundo, pero bueno, es relativamente frecuente, a mí me parece enormemente útil. Es verdad que en determinadas decisiones, ¿no? Pues pensemos en aquella sentencia del aborto cuyo valor pues nadie sabe ya cuál será, si es que algún día de estos, hoy ya no le vamos a decir nada al magistrado, ex magistrado Ollero, de cuándo sale la sentencia del aborto, por lo menos ya es una pregunta que puedes eludir.
Bueno, pero en aquella sentencia, como en otras, ¿no? Como las del estado de alarma, por decir algo mucho más reciente, naturalmente, si casi medio tribunal está discrepando de la decisión, alguien puede pensar que en términos, no sé si políticos, sociales, esa decisión puede ser más débil. Desde el punto de vista jurídico, la decisión tiene todos los mismos efectos, con o sin votos particulares, con muchos, con pocos o con ninguno, pero los votos particulares tienen gran importancia porque a veces anticipan cambios de jurisprudencia para el futuro. Es decir, cuando una sentencia tiene varios votos particulares, se ve que ahí no ha habido unanimidad, que ha habido debate, y tal vez en el futuro el propio tribunal, la mayoría, porque el propio tribunal va a cambiar de composición, y la mayoría pues puede seguir la pauta que en su día anunciaron votos particulares. Aparte de que yo creo que siempre es positivo que el debate sobre las cuestiones jurídicas se lleve a cabo en términos jurídicos. Esto es compatible con un debate político, social, mediático, pero en términos jurídicos, y ese debate, desde luego, para los que nos dedicamos desde este punto de vista a ver los toros de la barrera, pero a veces participar, es decir, a opinar, a escribir, a investigar sobre estas materias, pues naturalmente a veces, o sea, la importancia de los votos particulares es esencial. A veces uno puede estar más o menos de acuerdo, pero los puede utilizar, ¿no? Pensemos, por decir algo muy antiguo, aquellos votos particulares del profesor Tomás y Valiente, aquella sentencia sobre la ley del Estatuto de Centros Escolares. Bueno, pues seguramente la doctrina los ha citado tanto o más que la propia sentencia, y además no se puede hacer un comentario a aquella jurisprudencia sin acompañar a aquellos votos, por poner tantos ejemplos. Bueno, pues el profesor Ollero, y ex magistrado Ollero, se ha caracterizado por la profusión de sus votos en el tiempo que ha estado en el tribunal. Y ahora ha escrito este libro, del cual ahora nos hablará pues más detenidamente, donde recopila todos los votos particulares que él ha firmado durante su estancia en el Tribunal Constitucional, que son exactamente 69, frente a 153 sentencias de las que ha sido ponente, ¿no? Y reflexiona, él quizás esto lo quiera desarrollar, sobre cómo, aunque la importancia de la ponencia es mayor que la del voto particular, pero bueno, el voto particular tiene su sentido, su significado, y en el caso de sus votos, pues muchos de ellos han sido muy, bueno, yo creo que han generado mucho debate, mucho interés, muy comentados por la doctrina. Algunos, bueno, su prosa es enormemente elegante, o sea, el libro hay que leerlo, porque el libro, aparte de los votos, como digo, pues tiene no solo ese pequeño estudio preliminar que da sentido a la publicación de estos votos, sino también termina con un cuadro estadístico, ¿no? Donde nos habla de cada uno de los votos, de sus datos, de quién fue el ponente, y donde se desmiente, y él en el propio estudio preliminar así lo hace, con datos, ¿no? Es decir, bueno, estos votos no son, no voy a abrumaros a datos, él quizás quiera luego destacar alguno, pero en fin, no son cuantitativamente superiores frente a sentencias que tendrían una orientación progresista, que frente a sentencias que tengan una orientación conservadora, entendidas estas etiquetas siempre en los términos que hemos hablado. Me permito citar, entre paréntesis, el libro del profesor Jorge Omar Berchol, de Argentina, que también está publicado en Tirán lo Blanche, que recoge una tesis doctoral que yo dirigí y que hace un análisis científico de la actuación del Tribunal Constitucional Español hasta 2011, de acuerdo con determinados sesgos, entre otros este sesgo, si queremos, político, que solamente se puede objetivar partiendo de quién nombró al magistrado, porque naturalmente eso se puede o no corresponder con la actuación posterior. Me voy a permitir solo 3 apuntes, porque creo que esta, como he dicho antes, ¿no?, esta presentación es un poco especial, porque aparte de presentar al ponente, pues queremos presentar este libro, porque me parecen de enorme trascendencia. Uno es esta lectura tan sencillita, que es la contraportada del libro, y que creo que da sentido a todo, y que no podría estar pensada de una manera más oportuna para nuestras jornadas. El autor es consciente de que más de un ciudadano está convencido de que los magistrados del Tribunal Constitucional reciben instrucciones de los partidos que los propusieron sobre en qué sentido resolver las cuestiones sometidas a su deliberación y votación. De ahí su interés introductorio, refrendado por el cuadro final, en resaltar que en 33 ocasiones ha formulado votos disidentes respecto a sentencias consideradas conservadoras, y en 36 respecto a otras con mayoritarios votos presuntamente progresistas. Por lo demás, el contenido de los 69
69 votos particulares refleja en buena parte las cuestiones más discutidas dentro del tribunal a lo largo de 9 años. Yo creo que este enfoque es la proclamación más enfática que se puede hacer de la independencia de un magistrado, ¿no? Es decir, bueno, con independencia de esta propuesta, de esta etiqueta, que él además desmiente en numerosas ocasiones, la actuación va por otro lado. Voy a hacer, solo porque no le quiero quitar más tiempo, pero como esto pretende ser también la presentación de un libro, creo que es importante entresacar algunas ideas, 2 citas del propio libro. Una, donde nos dice: la existencia de los votos particulares, si a ellos se dedicara una no frecuente atención en los medios, nos dice que los medios no suelen prestar atención a los votos, ¿no? De hecho, anticipo aquí otra reflexión por si él quiere decir algo, alguno de vosotros. ¿Qué os parece esto que vivimos en este país, de que las sentencias del Tribunal Constitucional sale el fallo primero en la web del tribunal, luego en el telediario y luego 5 días después la fundamentación? Cuando ya ha habido todos los pronunciamientos políticos del gobierno, de la oposición, de todos los partidos sobre una sentencia que no se ha leído, y los votos luego mucho más tarde. Pasó con el estado de alarma, con todas las sentencias importantes. Algunas abren el telediario, porque a mí me pasa, porque modestamente, pues a veces te llama un medio, la radio, ¿y qué opinas sobre las...? Y digo, es que no he tenido la oportunidad de leerla porque no sé. Y dice, ¿ah, no? ¿Cómo es posible? Digo, pues es posible porque no está publicada. Solo se ha publicado el tribunal, el propio Tribunal Constitucional suele hacer esto de anticipo del fallo, tal, ¿no? Bueno, esto llama la atención. Bueno, pues por ese motivo los medios no suelen prestar atención a los votos particulares, como no sea a nivel puramente estadístico, es decir, esta sentencia tiene muchos votos, ¿no? Bueno, la existencia de votos, si a ello se dedicara una no frecuente atención en los medios, ayudaría por lo demás a desmentir la perezosa insistencia a la hora de etiquetar como tirios o troyanos, conservadores y progresistas para entendernos, a los magistrados. No sería difícil comprobar lo infundada de esta manía, que pone irresponsablemente en cuestión su independencia, haciéndolos aparecer sin mayor fundamento como mera correa de transmisión de los partidos que los propusieron, hasta reunir nada menos que 3/5 de las cámaras. Bastaría con echar una ojeada al cuadro que resume como colofón del libro el pedigrí de los votos aquí analizados. Creo que esto nos hace reflexionar sobre con qué ligereza a veces se puede hablar de esta cuestión. Y ya sí que es lo último, pero de todos los votos, que son 69, que están todos aquí, que están reflejados, yo prácticamente los conocía todos porque suelo leer la jurisprudencia y aparte a veces el propio autor, pues en el momento de publicarlos, nos llamaba la atención sobre ellos. Quiero destacar uno porque dice cosas muy interesantes que tienen que ver con estas etiquetas, porque además, y aprovecho para hacerle ya anticipadamente una pregunta, creo que lo he identificado rápidamente porque el libro he tenido oportunidad de verlo ahora, los votos, como digo, los conocía. Creo que es el único en el cual, porque él se hace votos a sentencias de las cuales es ponente, él ahora explicará, esto no es inusual, ayer ya lo dijimos, tú puedes ser ponente, como ponente expresas el parecer de la mayoría y luego expresas tu voto, pero a veces, por razones de diverso tipo, te resulta incómodo ser ponente y rechazas esa ponencia, y este fue el caso. El ponente es Antonio Narváez, a quien por cierto tuvimos virtualmente el año pasado debatiendo con el profesor Ollero sobre el estado de alarma. Y en este caso, el ponente era originariamente Andrés Ollero lo rechazó, creo que es el único caso, lo dices aquí en el propio libro, el único caso en el que has rechazado una ponencia y sin embargo firmas el voto particular. El caso lo pongo como ejemplo, pero me parece enormemente interesante. Bueno, un sindicato lleva a cabo unas protestas, estas protestas, esto se produce en una instalación militar en Ferrol, y como parte de la protesta pues llevan a cabo una actividad de desprecio a la bandera. No es exactamente una quema de la bandera, sino unas declaraciones que se consideran ofensivas. Tenemos un delito, en este caso, de ofensa a la bandera. El sindicato entiende que esto forma parte de la libertad de expresión y de la actividad sindical, pero el Tribunal Constitucional entiende que no. Y, por lo tanto, desestima el amparo. Y el magistrado Ollero firma un voto particular donde dice cosas muy interesantes, pero solo voy a entresacar las siguientes, ¿no? Fijaos, alguien pensaría, bueno, de hecho, alguien dijo, ¿no? Alguien pensaría, algunos dijeron, ¿cómo un magistrado conservador se muestra a favor de los que
llevan a cabo este escarnio a la bandera nacional, ¿no? Esto no cuadra, ¿no? Esto, según las coordenadas de algunos, no es acorde. Bueno, él dice lo siguiente: al parecer, la bandera española es, a estas alturas, de derechas. La verdad es que de mi paisano Antonio Machado, vía Juan de Mairena, aprendí aquello de: este es el problema del conservadurismo, ¿qué es lo que conviene conservar? Esa es la pregunta. El problema del conservadurismo, ¿en qué conviene ser conservador? Y luego nos añade esto, que me parece una reflexión de enorme importancia. Bueno, no voy a hacer una larga cita literal, hay que leer el voto entero, pero él viene a decir algo así como: ¿qué es más patriota? ¿Defender en este caso la bandera o defender a España de una eventual condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya habíamos sufrido en el caso de la quema de las fotos del rey Esther Taulatx y Roura contra España? Entonces dice: sin convertirse en canon constitucional, si es criterio de interpretación libremente aceptado por nuestro país. Se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena como las ya coleccionadas sobre cuestiones similares. Quede en todo caso constancia de que dudo de que cualquiera de mis compañeros del tribunal sienta por nuestra bandera y lo que ella significa mayor afecto que el mío. Debo, sin embargo, reconocer que me afecta más personalmente la situación de los trabajadores protagonistas de esta sentencia, a los que se niegan los salarios derivados de su cumplida tarea. Bueno, me parecen unas líneas entresacadas que creo que son buen ejemplo de su prosa, del sentido último, ¿no?, de algunos de estos votos particulares y, pues en definitiva, de cara a la temática de nuestras jornadas, de su radical independencia. Así que yo, por supuesto, recomiendo enfáticamente la lectura del libro. Debo decir, el libro son los votos particulares, pero muy bien sistematizados. Es un repaso global a la Constitución a través de los votos particulares de Andrés Ollero. Esto sería una definición más exacta que decir los votos particulares de Andrés Ollero. Están perfectamente ordenados de acuerdo con los distintos bloques de las materias constitucionales dentro del ámbito de los derechos, que es obviamente el que tiene más trascendencia, pues de los distintos derechos. No le quiero quitar más minutos, le agradezco que haya aceptado nuestra invitación, le pido disculpas por extenderme en esta presentación, pero creo que la ocasión justificaba en este caso que yo hiciera pues una intervención sobre el libro, que, como digo, os recomiendo a todos, y que si os ha generado, y ahora su exposición seguro que lo va a hacer mucho más que esta breve presentación, curiosidad por el tema y por el asunto, pues aquí vais a tener a mano el propio libro. Muchas gracias y le damos la palabra al profesor Ollero. Agradecer doblemente al profesor Díaz de Borio, en primer lugar, su invitación, una vez más, a intervenir en estas actividades de esta facultad y, por otra parte, su claramente parcial presentación de mi libro y de mi intervención actual. Y como siempre, como he hecho en ocasiones anteriores, comenzaré evocando una figura que se me hace presente siempre que estoy aquí, que es la de un magistrado al que vi prácticamente morir con las botas puestas, o sea, el profesor Luis Ortega, de esta facultad, y magistrado del Tribunal Constitucional en aquel momento, en un pleno, que los plenos se suelen interrumpir hacia la mitad de la mañana y hay un pequeño descanso de un cuarto de hora, pues cada uno se fue a su despacho y él no volvió porque falleció de una manera fulminante en ese momento, ¿no? Y indudablemente, pues, su recuerdo, pues, lo tengo siempre presente cuando estoy aquí, lo entenderán con facilidad. Bueno, el papel de los votos particulares es un tanto discutido, como ya se ha dicho. Se suele argumentar en contrario, pues que pueden lesionar, ¿no?, la rotundidad de la doctrina constitucional. Pero la verdad es que la doctrina constitucional está consolidada por sí misma. Por ejemplo, unos datos: en los 9 años que he estado en el tribunal, pues ha habido 1.410 sentencias aprobadas por unanimidad. O sea que yo creo que en ese sentido no parece haber mucho problema, sobre todo si se tiene en cuenta que las sentencias acompañadas de votos particulares han sido 442. O sea que se han aprobado por unanimidad 3 veces más sentencias
de las que hayan recibido votos particulares, ¿no? Por otra parte, de esos 442 votos particulares, mediante una simple división entre los magistrados, a mí me tocaban 37, pero se ve que les he cogido el gusto y he llegado a 69. Son cosas que ocurren. Quizás es fruto también de que me he dedicado a la filosofía del derecho, y eso suele agudizar un poco el sentido crítico y el llevar la contraria siempre que hay alguna posibilidad. Bien, en 6 ocasiones incluso pues se ha dado este caso que se ha comentado ya, de que he sido ponente de una sentencia, he estado de acuerdo con el fallo y por tanto la he votado, pero he planteado un voto concurrente porque no estaba de acuerdo del todo y a veces estaba muy en desacuerdo con la argumentación que daba pie a ese fallo, ¿no? Bien, hay otro aspecto que hace que para mí los votos particulares no hayan sido siempre muy simpáticos, y es que, en contra de lo que he oído, pues yo creo que los votos particulares tienen un morbo que hace que los periodistas hablen más de los votos particulares que de los ponentes. O sea, casi nadie sabe quién es el ponente de una sentencia. Eso sí, como alguien haya puesto un voto particular, se entera todo el mundo, ¿no? O sea que en ese aspecto yo siempre me he quejado un poco, incluso cuando se da el caso, como es frecuente, de que en las revistas de la especialidad, que con frecuencia encargan sus comentarios de jurisprudencia constitucional a letrados del propio tribunal, pues los letrados del propio tribunal hablen de los votos particulares y nunca citen al ponente. Yo por eso en algún que otro trabajo que he realizado comentando sentencias del tribunal, siempre he tenido cuidado de poner el ponente de la sentencia para que quede alguna huella, porque yo desde luego de las sentencias que más orgulloso me encuentro, pues son de algunas de las que he sido ponente. Por ejemplo, la de la amnistía fiscal, que cumple todos los requisitos de la independencia respecto al partido que me propuso, ¿no? Y que conseguí, ¿no?, sin algún esfuerzo, que incluso los presuntos magistrados conservadores la votaran y saliera por unanimidad, a pesar de que alguno de sus pasajes era tan duro que el diario El País, en una editorial posterior, comentando una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, de la Unión Europea, citaba un pasaje de la sentencia en cuestión, aunque no me indultó como conservador, siguió siempre proponiéndome como tal, como era obligado por lo visto, ¿no? Bien, entonces yo, un poco obligado por un afán de transparencia, pues he querido aportar algunos datos sobre ese juego de conservadores y progresistas que, según los medios de comunicación, pues es todo el sentido del Tribunal Constitucional, ¿no? Sobre todo porque debo de reconocer que no soy un ejemplo, por lo menos total, de independencia objetiva, ¿no? O sea, yo no solamente he sido diputado del Partido Popular, es que lo he sido 17 años y medio, o sea que ya el asunto tiene su mérito, ¿no? Pero también es verdad que cuando voluntariamente abandoné el Congreso, precisamente para volver a la universidad en octubre, por tanto antes de que acabara la legislatura, pues no me fui inmediatamente al Tribunal Constitucional. Estuve 9 años de catedrático dando mis clases con dedicación exclusiva, y porque me gusta, entre otras cosas, ¿no? Bien, pero aún así, pues la escarapela la he tenido puesta los 9 años, por supuesto. Que, por cierto, eso de que los magistrados están 9 años, salvo que la cosa se prolongue, es en contra de la ley, ¿eh? Porque hay una ley que no es una ley, es una vergüenza, según la cual los legisladores no solamente convierten en un privilegio el nombrar magistrado del Constitucional, en vez de en un deber constitucional, que es lo que es, y por tanto los eligen cuando les da la gana, sino que hacen una ley dejando claro que piensan seguir haciéndolo, y como consecuencia establecen que el tiempo que ellos tarden en nombrarte te lo dan por cumplido. De manera que yo debería de haberme ido del tribunal, según esa ley, año y medio antes de cuando me he ido. O sea, yo he sido un ocupa en el Tribunal Constitucional
por esa ley, ¿no? Pero claro, como afortunadamente no se ponían de acuerdo, pues he cumplido los 9 años y no sé si luego 2 meses más o algo así, ¿no? Pero bueno, que tampoco la cosa es tan fácil, ¿no? Bueno, en todo caso ya en la presentación ha quedado claro qué es lo que justifica el que yo haya publicado este libro. No ya el que piense que los votos particulares míos son excelsos o más importantes que los de los demás, sino que he querido una pequeña demostración, por si para alguien es útil, de en qué medida, si uno quiere ser independiente, pues lo es y no hay más problemas. La cosa no lleva mucho más allá, ¿no? Bien, es verdad que cuando llegué al tribunal, lo primero que pregunté es cuáles eran las incompatibilidades, ¿no? Yo ya sabía que no era incompatible con ser magistrado del Tribunal Constitucional, eso conviene tenerlo claro. No es incompatible con ser militante de un partido político. A diferencia de lo que ocurre con los jueces ordinarios, en los que sí que se establece en la propia Constitución que los jueces y los fiscales, mientras estén en activo, como sabemos muy bien, porque tenemos 2 ahora en el Gobierno, pues si no, tres, si no están en activo, pues pueden estar en un Gobierno y vinculados a un partido como consecuencia, al menos indirectamente, sino que ahí, pues, en el caso del Constitucional no ocurría así, ¿no? Entonces yo pregunto a las incompatibilidades y ante mi gran sorpresa me encontré con que yo era presidente en ese momento de una fundación que puse en marcha al abandonar la política y que tenía como finalidad ser como una especie de think tank con diversas aportaciones dispares. Por ejemplo, el vicepresidente era Javier Paniagua, que había sido 12 años diputado socialista y del que me hice muy amigo, peleándome con él educadamente en los debates. Estuvo Joaquín Leguina también en la misma fundación, Manuel José Silva de Convergencia y Unión, etcétera. Y por lo visto eso era incompatible con ser magistrado del Constitucional. Me tuve que dar de baja en ese asunto. En vista de lo cual, pues pensé, digo, bueno, pues si esto es incompatible, pues yo creo que es un poco absurdo que yo siga siendo militante de un partido. Fui a la calle Génova, me di de baja y tan amigos, ¿no? Evidentemente las carapelas las seguí llevando puestas, eso no tenía ningún sentido el pensar que fuera a cambiar, ¿no? Bien, pues aparte de los 7 votos particulares a mis propias ponencias, en 26 más he discrepado de la actitud de los llamados conservadores, ¿no? Y he razonado por qué, ¿no? Y en 39, pues, de los progresistas, con lo cual la cosa anda rondando el empate técnico, ¿no? Por otra parte, en 11 ocasiones, porque es una posibilidad que hay también, es no la de hacer un voto particular, sino cuando en la deliberación detectas que estás muy de acuerdo con lo que alguien que luego no está con la mayoría, pues opina, pues lo que puedes hacer es adherirte a su voto particular, porque al fin y al cabo no lo vas a hacer mejor que él, o por lo menos eso piensas, ¿no? Entonces yo en 11 ocasiones me he adherido a votos ajenos, 4 de ellas a presuntos conservadores, 6 a progresistas y 1 mixto, porque había votos particulares de ambos orígenes. Igualmente, algunos de mis votos han contado con adhesiones, la verdad que no muchos, o sea que estoy acostumbrado a ir en plan llanero solitario. Concretamente, 2 de presuntos conservadores y 3 de progresistas, o sea que siempre los progresistas se han empeñado en dejarme bien, o sea, es una cosa que me llama la atención, ¿no? Y luego, a la hora de mostrar despego respecto a mayorías de uno u otro sentido, pues he coincidido 18 veces en ese despego con progresistas, por tanto, respecto a mayorías conservadoras, y en 7 con mayorías, con despego, diríamos, a mayorías progresistas. En fin, por otra parte, tengan en cuenta pues, que el número de recursos de amparo, sin más, hay otros muchos recursos, hay cuestiones de inconstitucionalidad, y hay todo este tipo de posibilidades, pero el número de recursos de amparo en estos 9 años han sido 69.883. Y
el de admitidos a trámite 1020. O sea, es uno de los disparates mayores que hay ahora mismo en la jurisprudencia constitucional por la cantidad de tiempo pues, que lleva el inadmitir prácticamente al 99% de los recursos de amparo que se presentan, ¿no? Y claro, pues a pesar de que se ha hecho una ley intentando que los jueces ordinarios sean conscientes de que ellos son los primeros que tienen que atender en amparo a los ciudadanos, pues la verdad es que la situación sigue siendo esa, ¿no? Es algo que no se ha conseguido resolver. Bien, el leitmotiv de estas jornadas, por lo que voy viendo, es la posible politización de la justicia y en concreto del Tribunal Constitucional. Bien, yo en ese sentido, lo primero que creo que hay que plantearse es qué se entiende por política, ¿no? Porque desde luego si por política se entiende pues el preocuparse de los problemas comunes y intentar hacerlo pues de una manera argumentada, pues evidentemente hay una cuestión que es innegable. O sea, todo lo que pasa por el Tribunal Constitucional tiene consecuencias políticas, eso es obvio. O sea, ahora, el problema de la independencia no está en ignorar eso, sino simplemente en que ese no sea el motor de tu decisión. O sea, a veces incluso las consecuencias políticas que va a tener la sentencia no te hacen ninguna gracia, ¿no? Pero si crees que aplicar la Constitución lo exige, pues como es lógico, pues debes hacerlo, ¿no? Bueno, a mí por otra parte me ha ayudado a ser independiente mi peculiar concepto del consenso, que la verdad no soy ningún entusiasta del consenso y después del Tribunal Constitucional menos todavía, porque allí cuando empezó todo el problema del proceso se dijo, bueno, vamos a ver, aquí este asunto hay que procurar resolverlo por consenso porque esto es un tema muy grave, ¿no? y muy complicado, ¿no? Y entonces se decidió crear incluso una comisión que por cierto presidía don Cándido Conde Pumpido, aunque pertenecía a la presunta minoría, pues según las escarapelas, y la idea era, según me dijeron, esto del consenso consiste en que al final todos salgamos razonablemente insatisfechos. Y yo la verdad que creo que conmigo se pasaron varios pueblos, vamos, o sea, yo tuve que firmar una sentencia de la que me arrepiento profundamente, ¿no? Porque tuve que firmar dos disparates, a mi modo de ver, muy notorios, ¿no? Uno primero, que el pueblo de Cataluña tiene derecho a decidir, aunque eso sí, no tiene derecho de autodeterminación, lo cual es lo que los técnicos llaman un oxímoron, o sea, una contradicción en sus propios términos, ¿no? Pues nada, hubo que firmarlo, ¿no? Y el otro fue aplicar una doctrina constitucional muy sensata, que es la de la democracia no militante, que significa que nuestra Constitución, a diferencia de otras, por ejemplo la alemana, pues no excluye ningún tipo de manifestación, o sea que aquí pues se puede ser republicano, aunque la Constitución sea la de una monarquía parlamentaria, etcétera. Pero claro, una cosa es esa democracia no militante de un señor que pasa por la esquina y otra cosa es que un órgano cuyo fundamento real es la propia Constitución diga que la Constitución le importa un bledo y que está dispuesto en cuanto que pueda a cargársela, ¿no? Eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? Bueno, pues eso se aprobó por unanimidad gracias al consenso, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a mí me ha ayudado mucho, esa versión del consenso me ha ayudado mucho a ir a mi bola y, por tanto, pues hacer votos particulares siempre que me ha parecido oportuno, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo se podría resolver todo este lío? Hombre, es complicado porque, para empezar, la Constitución está ahí. Claro, no estamos hablando de cambiar la Constitución, porque desde luego, si se quisiera cambiar la Constitución, yo creo que para el Tribunal Constitucional el asunto sería votación uninominal. O sea, en vez de hacerlo de 4 en 4,
pues hacerlo por un periodo, y cuando se termina ese periodo, pues sustituirlo. Claro, al principio, evidentemente, habría que escalonar, pero eso se hizo también en el propio Constitucional. Al principio se eligieron 12 y se fueron sustituyendo escalonadamente de 4 en 4, no se fueron todos de un golpe, ¿no? Bien, yo creo que eso facilitaría las cosas, porque indudablemente es más fácil que haya un verdadero consenso con un nombre que si no hay un reparto inevitable de manera absoluta, ¿no? Por tanto, que por ahí es por donde habría que empezar. Otra posibilidad es que la condición de ser magistrado constitucional fuera vitalicia, como en Estados Unidos. Uno puede pensar que eso es una cosa un poco exagerada, quizás porque ignoran que el Consejo de Estado, que tiene menos importancia, yo creo, y relevancia que el Tribunal Constitucional, sin prejuicio de su gran calidad, pues el Consejo de Estado, la Comisión Permanente, es vitalicia. O sea, que tampoco es que eso sea una cosa impensable. Sobre todo cuando ha habido magistrados del Tribunal Constitucional, que por cierto lo han hecho muy bien, pero casi magistrado constitucional con 50 años, ¿no? Y claro, pues realmente un señor a los 59 años todavía tiene cosas por hacer, ¿no? Y eso no facilita mucho la independencia. O sea, yo ya he salido del tribunal crecidito, ¿no? O sea, y eso pues ayuda también, ¿no? A mí me ha ayudado mucho en el Tribunal Constitucional una metáfora de un gran filósofo del derecho ya fallecido, Ronald Dworkin. Recuerdo que hice un viaje a Estados Unidos invitado por el Departamento de Estado, estos viajes que hacen para personas relevantes en el ámbito político, y supongo que para hacer relaciones públicas internacionales. Y una de las cosas que me prepararon fue una entrevista con Dworkin de 1 hora, ¿no? La verdad es que fue para mí un momento muy, muy especial. Dworkin utilizaba una metáfora, y es que él decía que la Constitución es como una novela, ¿no? Y que el magistrado constitucional, cuando llega al tribunal, debe llegar con la idea de que tiene que escribir un nuevo capítulo de esa novela, pero claro, integrándola en el mismo contenido que hasta ese momento ha tenido la novela, no de pronto ahí incrustando algo que no tenía nada que ver con el relato anterior, ¿no? Y de hecho, pues, a pesar de que a veces se habla del precedente judicial como si fuera algo meramente anglosajón, pues en el Tribunal Constitucional el precedente judicial es sagrado, ¿no? O sea que ahí, para apartarse de lo que el tribunal ha dicho con anterioridad, pues hace falta razonarlo muy a fondo para hacer lo que se llama en el argot un overruling, ¿no? Pues eso es algo que siempre se tiene muy en cuenta. Siempre hay alguien que dice en el Tribunal Constitucional, porque es que nosotros hemos dicho, y entonces sale un magistrado, no diré su nombre, pero es igual, y suele decir, aquí hemos dicho de todo, ¿no? Lo cual me temo que sea verdad, pero bueno. Bien, en todo caso, yo creo que esa es un poco la función en la que he pensado más cuando he estado ahí en esa postura tan privilegiada, por lo menos para mí, del Tribunal Constitucional, ¿no? Bien, luego los votos en sí, claro, había un problema, claro, no se van a publicar con los votos a la sentencia, porque si no sale un tocho que ya sería imposible. Lo que hice entonces, para no hacer yo el que hiciera el resumen, porque eso podría sesgar un poco a lo mejor el asunto, es encargárselo a los letrados que me ayudaban. Han sido ellos los que han resumido mínimamente de qué iba la sentencia, para que yo ya luego pudiera añadir mi voto particular, que siempre ha sido algo muy personal, así como las ponencias, lógicamente, han sido muy trabajadas por los letrados que se me habían atribuido. En el caso del voto, pues yo lo que hacía era plasmar ahí, a mi estilo, lo que había dicho en la propia deliberación, ¿no? Bien, no voy ahora, evidentemente, a contar los 69 votos porque no tendríamos tiempo, ¿no? Pero sí voy a hacer un pequeño resumen, más o menos, de qué temas son los que salen a relucir, ¿no? Por ejemplo, como es lógico, la protección de los derechos fundamentales, pues claro, son 48 nada menos, ¿no? Pero claro, son muchísimos artículos, por ejemplo, sobre igualdad,
pues hay 7, artículo 14. Sobre libertad ideológica y religiosa, pues hay 3. Hay también sobre intimidad, sobre protección de datos. Hay 6, porque hay 3, pero se repiten luego, se reiteran. Sobre libertad de expresión, pues hay 3 también. Sobre condenas penales hay 2, una sobre sanciones disciplinarias y otro por problemas dentro de los partidos políticos. Como es lógico, el artículo 24, que es el de las garantías procesales, pues hay 12 nada menos, porque ahí salen a deducir tutela judicial efectiva, juez imparcial, extradición y euroorden, que es un problema aún pendiente, las cuestiones prejudiciales europeas. Luego, sobre legalidad sancionadora, pues hay 2, sobre libertad de enseñanza hay 1, sobre el matrimonio homosexual hay 1, que además tiene su historia esta. La historia es que cuando yo me presento como candidato al tribunal en el Congreso de los Diputados, donde era bien conocido por razones obvias, el otro día estaba allí el lunes, y hasta un bedel aún se acordaba y me llamó por mi nombre. Digo, caramba, aquí hay gente con memoria histórica. Pues allí el portavoz socialista, que era Jáuregui, queriendo mostrarse incisivo, me dijo, vamos a ver, ¿y usted, si le presentaran un folio en el que dijera que donde el artículo 32 de la Constitución dice el hombre y la mujer en condiciones de igualdad tienen derecho a contraer matrimonio, sustituyera el hombre y la mujer por todos, ¿qué le parecería a usted eso? Y yo le dije, hombre, me parece que está la cosa muy bien planteada, porque a mi modo de ver, el único modo de que eso se pueda hacer es modificando la Constitución, cosa que sin embargo no se hizo, ¿no? Sino que se hizo una mutación constitucional ignorando absolutamente lo que la Constitución dice sobre cómo se modifica ella misma y además sustituyendo la argumentación tradicional hidráulica española de las fuentes y las lagunas y estas cosas por una forestal, y es decir que la Constitución es un árbol que da lugar a todo tipo de frutos o no sé qué. Bien, bueno, ahí queda eso. Sobre la propiedad, pues hay también 2 votos particulares. Sobre derecho electoral hay 2 también. Sobre derecho parlamentario, esta es otra cuestión, ¿no? O sea, hay otra cuestión, y es que hay algún constitucionalista, al que conocí cuando él era jovencito y jugaba al ping-pong en las congregaciones marianas, el profesor Javier Pérez Royo, que dice que cuando uno ha sido político no debe ser magistrado del Tribunal Constitucional. Mi experiencia es muy clara, y es que de mis 11 colegas del Tribunal Constitucional, en el tiempo que he estado, ninguno tenía ni idea de cómo funcionaba una Cámara parlamentaria, ¿no? No sabía lo que era una mesa electoral, del Parlamento, no sabía lo que era una comisión, y por tanto, y allí, sin embargo, resulta que los problemas de tipo parlamentario normalmente no pasan por la jurisdicción ordinaria, sino que casi siempre van directamente al Constitucional, con lo cual, si los señores que hay allí no saben de qué va el asunto, yo pues la verdad, han sido las ocasiones en que más oportunidad he tenido de lucirme un poco y de explicar a mis queridos compañeros cómo era el asunto, porque si no, no llegaban un poco a captar el problema que teníamos entre manos, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es interesante. Por ejemplo, hay uno sobre designación de alcalde y otro por una inscripción tardía en el censo, muy conocido por la prensa, ¿no? Porque era además un artista el candidato, el presunto candidato que no llegó a serlo, ¿no? Bien, luego, pues, Derecho Procesal Constitucional ha habido 8, y sobre decretos, leyes, pues 2, sobre reserva de jurisdicción 1, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración 1, sobre régimen local 2, sobre competencias de derecho civil 4, y en total sobre competencias 7. Es una de las cosas que más trabajo da en el Constitucional, son los problemas competenciales entre autonomías y la Administración central, ¿no? Ahí pues han salido a relucir con motivo de las uniones de hecho,
de bienes mostrencos, de base de las obligaciones contractuales, etcétera, ¿no? Otros de tipo fiscal, ¿no? Y luego pues está también un voto particular sobre el estado de alarma, ¿no? De las 3 sentencias que hubo, yo discrepé de la primera, uniéndome en este caso a los llamados progresistas, pero vamos, yo pensaba que dadas las circunstancias que se habían producido y dado también que la Constitución dice que el estado de excepción se está pensado como mucho para 2 meses, pues no parece que lo del COVID se fuera a arreglar en 2 meses. De hecho, a mí me han puesto el lunes la 4ª vacuna, o sea que no sé si la cosa es tan fácil. Yo pensé, bueno, esto es igual que si decimos que lo del volcán de La Palma, pues tenemos que arreglarlo en 2 meses. Bueno, pues habrá que preguntarle al volcán qué opina, ¿no? O sea, eso no es tan fácil, ¿no? Y por tanto me parecía que era más lógico un estado de alarma que un estado de excepción, como se proponía por algunos de mis colegas, ¿no? Bien, respecto a todo este tema también hay un aspecto que no ha salido a relucir y que también quería apuntar. Se ha citado repetidamente al profesor Aragón, que por cierto es un ejemplo como tantos otros, porque hay muchos. O sea, por ejemplo, Jiménez de Parga fue propuesto por el Partido Socialista, luego llegó a ser presidente del tribunal. Al final, pues evidentemente nadie pensaba en que lo que él dijera tuviera mucho que ver con el Partido Socialista, ¿no? Eso mismo ocurrió con el propio Aragón, ¿no? O sea, que es el del que yo más he aprendido en mis años en el Tribunal Constitucional, porque allí se aprende a mucho si uno se lo propone, ¿no? Entonces, pues, decía Aragón, no en el artículo que se ha citado, sino en una intervención en la Academia de Jurisprudencia, decía que al problema de las cuotas, que ya es un problema, ¿no?, se une un segundo problema que es más grave todavía, que es el del pacto para que no haya vetos. Porque es que entonces ya es una caricatura de lo que dice la Constitución. Porque la Constitución dice que a mí me han elegido 3/5 para ser magistrado del Constitucional. Pero si hay un pacto de que no haya vetos, a mí me han elegido 3 personas de mi partido y al otro otras 3 personas de otro partido. Con lo cual, eso no tiene nada que ver con la Constitución, ¿no? Por lo tanto, eso de alguna manera también tendría que estar excluido, por lo menos de las prácticas reales, ¿no? Y luego, pues si no me alargo mucho, pues yo aprovecharía para hacer un nuevo voto particular, pero que no he tenido ocasión de hacerlo porque fue anterior, una sentencia anterior a las mías. Tengo tiempo todavía, ¿no? Sí, sí. Bien. Unos minutos para que luego puedas firmar algún libro también, que creo que hay algunos que ya quieren. Ah, muy bien, muy bien. Por mí, ¿eh? Muy bien, pues ya supongo que la editorial me dará las gracias. Pero... Bueno, pues se trata de la sentencia que ya ha sido aludida sobre el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, del año 87, ¿no? Bueno, pues yo sobre esto quiero decir lo siguiente, vamos a ver. Una sentencia, como verán, si la empiezan a manejar, lo cual es muy sano, porque además se aprende mucho derecho procesal y de otras cosas, leyéndolas, los antecedentes y todo esto, pues una sentencia tiene unos fundamentos jurídicos que son su argumentación, su ratio, ¿no?, y luego tiene un fallo, ¿no? Fallo que significa que es la decisión que el tribunal toma basándose en esa argumentación, ¿no? Los fallos del Tribunal Constitucional en sí, digamos, aisladamente, son ininteligibles, porque remiten a lo que se ha dicho en la fundamentación y, por tanto, si uno no ha leído la fundamentación no sabe de qué están hablando. Es un lío, ¿no? Bueno, pues ya antes se ha citado un párrafo, pero yo no me importa repetirlo si es necesario. ¿Qué dice esa sentencia sobre si es constitucional o no? Porque he leído alguna vez por parte de los focos mediáticos más cercanos a los defensores de la situación actual, que el Tribunal Constitucional había avalado eso. El Tribunal Constitucional no ha avalado eso de ninguna de las maneras. Ha dicho lo siguiente: la verdadera garantía de que el Consejo cumpla el papel que le ha sido asignado por la Constitución en defensa de la independencia judicial no consiste en que sea el órgano de autogobierno de los jueces,
sino en que ocupe una posición autónoma y no subordinada a los demás poderes públicos. Y luego alude a la importancia de que la composición del Consejo, si la composición del Consejo refleja el pluralismo existente en el seno de la sociedad y muy en especial en el seno del Poder Judicial, que esta finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, es cosa que ofrece poca duda. Y sigue diciendo, dejando claro que la democracia y la partitocracia no es lo mismo. Que por cierto, si lo aplicamos a la universidad, lo vemos con gran facilidad. A ninguno de los aquí presentes seguro que le haría ninguna gracia que dijeran que al rector lo van a elegir los partidos políticos, porque las cámaras democráticas son el no va más. Mire usted, déjese de rollos. O sea, es más, la Constitución dice que hay autonomía universitaria y se ha dicho que es un derecho fundamental, nada menos, ¿no? Hombre, pues yo creo que el Poder Judicial, la misma autonomía que la universidad, por lo menos debería tener, digo yo, ¿no? Aunque sea por lo menos una parte del tribunal, ¿no? En la medida en que se refleje la partitocracia, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada por la norma constitucional si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del estado de partidos, se ha leído hace poco, empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos y señaladamente el Poder Judicial, ¿no? Yo creo que no es fácil decir con más claridad que es inconstitucional el asunto, hasta el punto de que yo hasta ahora he manejado un término muy heterodoxo, que es el de inconstitucionalidad fáctica. O sea, de hecho, este asunto es inconstitucional por mucho que esté en una ley, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice luego el fallo, ¿no? El fallo es un fallo formalista, yo, utilizando una terminología que suele utilizar el Constitucional, diría de un formalismo enervante, ¿no? En el que se dice, como no es necesario que esto ocurra, pues entonces el Tribunal, por el principio de conservación de la norma, que es respetar al legislador en caso de duda, pues como aún no se ha hecho todavía ese despropósito, no estamos en condiciones todavía de declararlo inconstitucional, porque el Constitucional no tiene una función, diríamos, de arreglo previo. Yo recuerdo que en el debate de la Constitución, que seguí con mucho detenimiento, hubo un momento en que se propuso la posibilidad de que en el debate de una ley se consultara al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de un determinado planteamiento, y se rechazó de plano, diciendo que no era el momento para que el Tribunal Constitucional interviniera, que debía intervenir cuando hubiera una ley y en la medida que entendiera que la ley afectaba a la Constitución, ¿no? Entonces, con la idea esa de que como no es necesario que ocurra, pues entonces vamos a mirar para otro lado, yo creo que hicieron realmente un despropósito bastante notable, ¿no? Porque, claro, el Código Civil, como pronto sabrán, si no lo han estudiado ya, pues dice que las leyes se aplican con arreglo a la realidad del momento, ¿no? Bueno, pues cualquier mediano conocedor del funcionamiento de las cámaras, y en este caso había un magistrado en el Tribunal Constitucional que era letrado de las Cortes, por tanto no podía en ese sentido sentirse ignorante de la realidad, pues sabría que eso iba a pasar inevitablemente, o sea, sobre todo con un sistema de cuotas como el que estaba cantado, y no digamos nada si además, como ya he comentado antes, pues... ¿En qué era el letrado de las Cortes, en aquel tribunal? Tulio Llorente. Que además yo creo que algo tuvo que ver con la sentencia, pero... Muy bien, pues nada, hasta aquí y muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Ollero. Como veis,
la cosa se va poniendo más caliente porque todos estamos de acuerdo en la importancia. Por favor, tengamos un poquito de paciencia. En la importancia de la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pero obviamente, lo digo por el contraste evidente con la última respuesta del profesor Espín, eso no implica acuerdo en cómo se tendría que elegir el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo. Pero bueno, por razón de tiempo, porque me gustaría también, como se están los libros en esa mesa de fuera, hay algunos profesores y tal vez algunos de vosotros ya tienen su libro y tal vez le quieren pedir la firma al autor, que tengamos unos minutos para eso. Entonces, si hay alguna pregunta, podríamos dedicar máximo 5 minutos y luego pues otros 10 o una cosa así para firmar, 10, 15, sobre todo porque tienes también tu tren, tienes tu tren, que yo ya sé tu horario y el taxi y todo, pero bueno, tendríamos ese margen pidiendo al profesor García Guerrero y la profesora Majano, que intervienen en la próxima mesa, esa cortesía de 10-15 minutos si fuera necesario. Pero bueno, si hay alguna pregunta, también la podemos formular, 5 minutitos para 1 o 2 preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar? Tenemos. ¿Nadie? Bueno, pues entonces... Están todos deseosos de leerse el libro. Exacto. Vamos a hacer este receso un poquito más largo para que dé tiempo. Primero, voy a aprovechar que soy el codirector para que el primer libro que firme sea el mío, pero la codirectora ya veo que también lo tiene, y aprovechamos, y además también aprovecháis para los materiales en este ratito. Y vamos a decir en torno a -20, -15, como tarde, empezaríamos la última sesión.